Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañen una semana más en otra emisión de Panorama Judicial Televisión, el espacio oficial del Poder Judicial de Honduras, donde mediante una entrevista a profundidad le damos a conocer a usted cuáles son las actuaciones de nuestros compañeros servidores judiciales, además las determinaciones que se adoptan y los procesos que tiene cada una de las etapas jurisdiccionales y o administrativas. Les recuerdo, fiel televidente, que nosotros estamos presentes en las redes sociales de mayor popularidad. Nuestra cuenta de Facebook, Poder Judicial de Honduras. Nuestra cuenta de Twitter, @PJ de Honduras. Nuestra cuenta de Instagram, Poder Judicial Honduras. Usted ahí puede ver todo lo concerniente a las determinaciones que se adoptan en los diferentes juzgados, así como las agendas de los diferentes tribunales de sentencia y juzgados de letras de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Además, le recuerdo, fiel televidente, que si usted quiere ver todas las ediciones anteriores de Panorama Judicial Televisión, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube. Ahí en el buscador escriba PJ de Honduras y le aparecerá una gama de programas que ya le hemos presentado. Le recuerdo además, televidente, los días y los horarios que usted puede sintonizarnos. Iniciamos los días sábados a partir de la 1 de la tarde por la señal de Televisión Nacional de Honduras en el canal 8. Los días domingos a partir de las 8 de la noche por la señal de Suyapa TV Educativa y los días lunes a partir de las 6 de la tarde por la señal del Congreso Nacional Televisión, así como todas sus repeticiones a lo largo y ancho de toda la semana. Para esta semana, televidente, estaremos hablando de los asuntos no contenciosos que se dirimen en la Contraloría del Notariado del Poder Judicial de Honduras. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial Televisión. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Le decía yo al inicio de este espacio informativo que hoy estaremos conociendo todo lo concerniente a los asuntos no contenciosos y que para este trabajo se involucra directamente al personal de la Contraloría del Notariado. Particularmente para este programa hemos invitado al director de la Contraloría del Notariado. Se trata del abogado José Antonio López, quien se encuentra aquí en nuestros estudios. Abogado, ¿cómo está? Sea usted bienvenido. Buen día para usted muy especialmente y en general para todo el pueblo hondureño, los televidentes de este programa Panorama Judicial, para los notarios en particular y muy especialmente para todos los empleados y funcionarios del Poder Judicial, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y de la Contraloría del Notariado. Así es, muy importante. Gracias por su introducción, abogado López. Si nos hace una breve reseña de qué es la Contraloría del Notariado, abogado. La Contraloría del Notariado es un organismo ejecutivo con dependencia del Poder Judicial de Honduras para la orientación, dirección, supervisión de toda la función notarial que ejercen los notarios en todo el país. ¿A dónde están situados ustedes como Contraloría del Notariado? La Contraloría del Notariado está situado en la Avenida La Paz, en un edificio que está frente a la Curazao. ¿Qué tiene que hacer un abogado que necesita de los oficios de la Contraloría del Notariado? ¿Cómo tiene que llegar? Tiene que abocarse especialmente, no en forma personal, como muchos creen que tienen que hacerlo en forma personal, sino sencillamente pueden hacerlo a través de sus asistentes, siempre acompañando una autorización debidamente firmada y sellada, ya sea para hacer alguna presentación de algún escrito solicitando la autorización para la compra del papel especial notarial, que es el que distribuyen los bancos autorizados por el Banco Central de Honduras para la formación de los protocolos. Decía yo al inicio de mi introducción que vamos a conocer que es un asunto no contencioso. Si nos hace una introducción, abogado López, ¿de qué nos referimos con esta temática? Los asuntos no contenciosos que están señalados en el artículo 59 del Código del Notariado, bueno, debo decir en principio que el mecanismo que rige todo lo que es la función notarial es el Código del Notariado y su reglamento. Es decir,
Entonces, de ahí es que se deriva todo lo demás. En el artículo 59 del Código de Notariado se explica todos los asuntos no contenciosos. Asuntos no contenciosos, para que la ciudadanía lo entienda, son aquellos que no tienen contienda, aquellos asuntos que se llevan, que se llaman también de jurisdicción voluntaria, donde no, por ejemplo, un divorcio por mutuo consentimiento, en donde el esposo y la esposa, los cónyuges, están de acuerdo en el divorcio porque consideran que su matrimonio pues ya no tiene, como decimos comúnmente, remedio, que no hay solución entre ellos, que su vida entre ellos es bastante complicada, difícil, y que eso redunda en el interés de sus hijos. Por lo tanto, han acordado disolver el vínculo matrimonial que les une. Entonces acuden ante notario, que el notario puede hacerlo para que cuando están ellos así, o también ante una sede judicial, lo hacen por mutuo consentimiento. Entonces, esos son los asuntos no contenciosos. Las herencias también, las solicitudes de herencias. Las herencias sabemos que pueden ser herencias testamentarias o ab intestato o no testamentarias, para que lo entendamos mejor. Cuando acuden todos los herederos, por ejemplo, si la herencia es testamentaria y entonces y acuden todos los herederos testamentarios que están instituidos en el testamento, acuden ante el notario o ante el juez competente y eso es un asunto que no es contencioso porque no hay contienda. Todos están de acuerdo y porque están todos dentro del testamento, porque así lo dispuso el testador, que fue su última voluntad, como dice el código, es decir, que es su última y deliberada voluntad. Por eso es que cuando se otorga el testamento, que tiene sus requisitos, que esa es otra figura de la cual no estamos hablando y que no es objeto del programa, no obstante, se deriva de ahí esto del asunto no contencioso, es que el testador debe estar en su sano juicio. Antes de dar... Antes de otorgar el testamento ante notario, que el testamento tiene que ser, es decir, es un acto solemne que tiene que ser otorgado ante notario y tiene que llevar con sus testigos y que tiene que firmarse en un solo acto. Ya vamos a conocer un poquito más acerca de esta temática. En este primer segmento, fiel televidente, le hemos dado a conocer a usted una introducción de la Contraloría del Notariado y además usted ha conocido que es un asunto no contencioso. En estos momentos vamos a ver un informe que nos han preparado nuestros compañeros de la Dirección de Comunicación Institucional. Veamos. Mi nombre es Carmen. Bueno, mi niñez también fue solo de violencia doméstica por parte de mi papá. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque mi mamá, pues, ella ha sido una mujer muy temerosa de Dios y le aguantó. Ella le aguantó hasta el final. Yo tuve que salirme de mi casa de la edad de 14 años. Ya era independiente, trabajaba ya de 15 años. Nunca tuve el amor de ellos y conocí pues al que me dio mucho problema, al papá de mis hijos. Y me casé con él. Al principio todo era bonito, pero después vivía una vida de infierno. Todo comenzó con gritos, empujones, jalones de pelo. Después ya eran patadas, golpes, moretones, me estrangulaba, me agarraba el cuello, me apoyaba contra la pared, me escapaba de estrangular. Pasé mucho tiempo aguantando eso, porque de niña me inculcaron en mi mente me grabé eso de que el matrimonio era para toda la vida y que había que aguantar todo en el hogar. Me sentía atada de mis manos y decía yo no puedo hacer nada,
me voy a morir y mis hijos, ¿con quién van a quedar?, decía yo. Y era un momento bien difícil para mí porque no me podía defender, no podía hacer nada. Simplemente yo pensaba, en este momento muero y me desaparece y nunca nadie va a saber nada. Dios mío, ¿qué hago? Y por fin un día agarré ánimos y me fui para un grupo de mujeres y ellas me empezaron a preguntar qué era lo que pasaba conmigo. Yo les conté y me dijeron, no, es demasiado, pero no sé cómo salir. Le digo, yo no sé qué hacer, no sé dónde buscar ayuda. Y me sentí muy bien porque yo miré que ellas empezaron a hacer contactos y me dijeron, ¿se quiere salir, se quiere ir? Y claro, sí, les digo yo. Y es más, me aconsejaron y me dijeron, no haga mucho, sea más discreta, me dijeron, no haga mucho movimiento con sus niños, lleve lo necesario, sus papeles y todo, la vamos a ayudar. Y fue así como me tocó salir huyendo. Era una víspera de Navidad, me tocó salir huyendo con mis hijos a Tegucigalpa. Y bueno, el refugio es muy importante porque creo que sin ellos hubiera muchas mujeres, hay mujeres muertas, pero el nivel fuera más alto porque es un lugar donde uno va y desde que llega le brindan ese amor, esas palabras y le dicen no estás sola. Ellos siempre están pendientes de mí. Aquí el personal de aquí, de este refugio, está muy pendiente de mí. Me consiguieron otro centro donde yo estoy más estable. Me apoyaron con un negocio y mi sueño es tener mi propia microempresa. Estoy trabajando muy duro en eso. O sea, ya lo pasado a lo de ahora es muy diferente. El refugio, el centro ahí está y tendiéndonos la mano con útiles escolares para que nuestros hijos puedan estudiar, el apoyo legal que nos dan, el tratamiento psicológico con medicina. El refugio es una segunda familia para todas las mujeres. Y no me canso de contar este testimonio y siempre a cualquier mujer que yo encuentro yo se lo cuento y me pongo como ejemplo y sí, creo que todas sufren violencia y algunas, ¿verdad?, de una magnitud más o menos y otras más grandes. Y se sorprenden, créanme, y me dicen, la felicito, me felicitan. Y no me canso de decirles que no se sometan a estar sufriendo violencia doméstica. Miedo. Yo lo puedo decir con convicción, si yo no hubiese tomado una decisión de salir de ese hogar, de ese infierno, no fuera yo la que estuviera contando hoy de mi vida. Nuestros organismos de seguridad y justicia trabajan juntos para combatir con eficacia a la delincuencia. El compromiso de todos es brindarle a usted y a la ciudadanía hondureña la tranquilidad que merece. Haga su parte, colabore con las autoridades, no se quede callado. Llame al 911 y denuncie. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento, fiel televidente. Le recuerdo que en Panorama Judicial Televisión esta semana le estamos dando a conocer a usted los asuntos no contenciosos que se dirimen en la Contraloría del Notariado y por ese motivo se encuentra su director aquí con nosotros, el abogado José Antonio López. López Sanabria. Hay una normativa legal vigente en nuestro país, abogado López Sanabria. ¿Cuál es esa normativa en la que ustedes se rigen para estas determinaciones? ¿Cuáles leyes son las que ustedes siguen? El Código del Notariado y su reglamento. De ahí no nos salimos porque, es decir, esos son los mecanismos que tenemos para aplicar correctamente
los mecanismos que hay que seguir en la Contraloría de Notariado en el ejercicio de nuestras funciones. Y en el caso de los códigos de familia o en el Código Procesal Civil, ¿estas leyes serían secundarias entonces de apoyo para ustedes? Son secundarias, es decir, y como están relacionadas, entonces siempre también tienen su aplicación, Sí. relacionándolas. Pero la aplicación general es del Código de Familia y su reglamento. Ahora, ¿cuál es el procedimiento en el caso que usted nos explicaba en el segmento anterior para un divorcio? ¿Qué tiene que hacer cada una de las partes para que esto se cumpla? Bueno, cuando un divorcio se lleva a cabo en sede notarial, tienen que visitar al notario los dos cónyuges y le manifiestan que están de acuerdo en poner fin a su vínculo matrimonial y llevan todos sus documentos, por supuesto, y entonces el notario, cuando mira que les hace es obligación del notario hacerle la advertencia, ¿verdad?, del paso que intentan dar de disolver su vínculo matrimonial, y entonces en esa consecución tiene que presentarle todos sus documentos cuando se unieron sus vidas mediante el matrimonio civil y que están dispuestos a disolverlo. Entonces les señala una audiencia posterior para que ratifiquen su decisión de disolver su vínculo matrimonial. Entonces, en ese aspecto ya se presentan y entonces el notario hace todos sus arreglos ahí en su protocolo y luego lo manda a la Fiscalía General de la República para que ellos emitan su dictamen. También si está de acuerdo todo lo que han dicho y lo que ha escrito el notario en su protocolo, y es decir, y en sus escritos que manda para la Fiscalía. De ahí que cuando manda su dictamen la Fiscalía General, entonces ya el notario dicta una resolución. Esa resolución va en la escritura pública que pone fin al matrimonio. Y esa resolución se manda, junto con la escritura pública, se manda a inscripción al Registro Civil Municipal, dependencia del Registro Nacional de las Personas. Al respecto, ¿hay algún trámite diferente que tiene que realizarse en el Registro Nacional de las Personas, o automáticamente una vez que se registra el notario ya está prácticamente listo el divorcio? Sí, al respecto le diré algo que es muy engorroso. Cuando el notario manda esos documentos, todo un expediente al Registro Nacional de las Personas para su inscripción, para que al margen, como allí quedó inscrito el matrimonio, entonces le pongan que está disuelto mediante escritura pública número tal, autorizada por el notario tal y tal. Entonces, pero es muy engorroso, es decir, da muchas vueltas por muchos departamentos, y los dictámenes del departamento legal, departamento se tarda muchísimo. Pero hoy día, con la intervención, con la Junta Interventora que rige ahora el Registro Nacional de las Personas, el asesor jurídico, por cierto, de ahí ha elaborado un borrador que ya nos lo hizo llegar a nosotros, ya lo leímos, está muy bien, dicho sea de paso, y entonces eso va a poner fin a todo ese trámite engorroso, para que el notario lo sepa, que los trámites que deban inscribirse en el Registro Nacional de las Personas ahora va a ser expedito. Es decir, que no se van a tener esos atrasos. ¿Antes cuánto tiempo había de atraso, abogado López? Más de un año. Yo tuve la experiencia, pero yo nunca llevé, es decir, en mis 33 años de ejercicio profesional como notario, que finalizaron el 22 de junio del año recién pasado, cuando me juramentaron como director de la Contraloría del Notariado. Entonces, nunca, yo rehuí siempre eso, por los trámites engorrosos en el Registro de las Personas y por otras razones. Entonces siempre lo llevé divorcio, que no soy partidario de los divorcios, porque las familias, yo soy partidario de la unidad de la familia,
Entonces, pero en algunos casos que son irremediables y que por el contrario ya causan un problema para los hijos, Sí. y ya los hijos ya vienen creciendo con traumas y todo eso. Entonces, en lugar de eso, sí es irremediable ya el divorcio. Entonces, siempre lo tramité en sede judicial. Así es muy importante. Bueno, en este segundo segmento, fiel televidente, hemos conocido el marco legal que utilizan los notarios para realizar estas actividades. En este segundo segmento le presentaremos parte de las informaciones que se han presentado en los últimos días en el Poder Judicial de Honduras en esta primera parte del resumen noticioso. Veamos. La Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, por unanimidad de votos, condenó a una pena total de 110 años de reclusión a cada uno de los 6 miembros de una familia, identificados como Darcio Danilo Puerto Vallecillo, Nilson Gabriel Puerto Vallecillo, Deris Dariel Puerto Vallecillo, Edwin Saúl Puerto, Eric Fernando Puerto y Marvin Puerto, como autores de 5 delitos de asesinato en perjuicio de igual número de personas, según hechos ocurridos en el mes de febrero del año 2015 en Olanchito Lloro. El tribunal le impuso a los encausados 22 años de reclusión por cada uno de los delitos de asesinato, que sumados hacen un total de 110 años de reclusión que los ahora condenados deberán cumplir en concurso real, es decir, una pena pos de la otra. También a los imputados le fueron impuestas las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. Las víctimas respondían a los nombres de Helio Manuel Ocampo Vargas, Keira Vargas, Freddy Orlando Ocampo Vargas, Johan Alexander Ocampo Rosa y Óscar Antonio Hernández, 4 de ellos miembros de una sola familia. Por otro lado, en la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, por unanimidad de votos, declaró culpable a los ciudadanos José Francisco Acosta Sauceda y Kevin Anderson Calix. Lucía Vilars para Panorama Judicial Televisión. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo, fiel televidente, que esta semana estamos conociendo lo concerniente a la Contraloría del Notariado, particularmente aquellos asuntos no contenciosos. En nuestros estudios se encuentra el director de la Contraloría del Notariado, abogado José Antonio López Sanabria, quien nos está dando sus conocimientos acerca de esta temática importante. ¿Existe una diferencia, abogado López Sanabria, entre acudir a un tribunal o acudir a un notario, verdad? ¿Cuáles son estas diferencias que se dan? La gran diferencia es que el trámite que se celebra ante la sede notarial es más expedito. Es más expedito. Y el costo también es baja. ¿Por qué razón? Cuando usted acude a una sede judicial, tiene que pagarle al abogado. Y esos costos del abogado los puede absorber al notario en su sede notarial, tramitando el caso en sede notarial cuando es no contencioso, como usted lo ha dicho. Es decir, aquellas personas que quieren hacer un traspaso de vehículo, cambiar nombre de persona, se acude al notario directamente. Directamente al notario para que el notario le haga el traspaso muy bien hecho con todos los requisitos de ley y luego también él mismo le autentica la firma en presencia del vendedor y del comprador para luego que le vayan a inscribir al registro vehicular para que surta efecto frente a terceros. Ahora, abogado López Sanabria, ¿existen algunas causas por las cuales el notario ya no puede continuar interviniendo en alguna causa? Causas, que no puede seguir interviniendo en alguna causa. ¿O en algún proceso, alguna persona que haya solicitado sus oficios?
nada más que desista de él y se lo notifique, ¿verdad? Por escrito, así como acudió donde él a solicitar sus servicios como notario, también puede desistir de sus servicios como notario manifestándoselo por alguna razón que no le haya parecido su actuación, ¿verdad? Entonces puede acudir donde el notario nuevamente y decirle que ya no desea que le continúe con el trámite. Ahora, ustedes como Contraloría de Notariado han tenido algunos cambios sustanciales para beneficio de sus colegas, ¿verdad? ¿En qué ha consistido esta nueva actividad que ustedes implementan? Bueno, es que la Contraloría de Notariado estuvo más o menos como por 2 años, 9 meses, digamos, incompleta. Es decir, la Contraloría de Notariado está conformada por un pleno, por 2 contralores y un director que es su servidor y amigo. Y antes esto estuvo por 2 años, 9 meses, como le repito, solamente conformada por una sola persona. Y entonces, y para él era imposible esto. Entonces, por eso los notarios se quejaban mucho porque no eran muy bien atendidos. Ahora hay un cambio. Por los conceptos vertidos hacia nosotros de parte de nuestros superiores, que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que han llegado hacia ellos esa noticia que ha mejorado sustancialmente. Obviamente, habemos 3 que atendemos a los colegas notarios o a los usuarios del servicio de la Contraloría del Notariado para que sean mejor atendidos en un trámite muy expedito. Hemos también implementado que todo sea por escrito. Todo sea por escrito. Nadie llega a solicitar, por ejemplo, algún servicio así de palabra, sino que tiene que ser por escrito. Hemos abolido también, o mejor dicho, puesto en práctica lo que señala puntualmente el Código del Notariado y su reglamento, en que no se extienden ahora ya certificaciones íntegras de escrituras matrices, de escrituras públicas que están contenidas en los protocolos que obran en el archivo de protocolos de la Contraloría del Notariado, porque eso no lo prohíbe el Código del Notariado. Antes sí se estiló eso, ¿verdad? Que alguna persona interesada llegaba y le decía, fíjese que yo quiero una certificación de tal escritura pública, y entonces número tal, ¿y quién la hizo? Tal notario. Entonces se le extendía, solo porque pagaba una boleta de 300 lempiras ante el Banco Central, pero esa boleta era en la banca, en una cuenta de la Corte Suprema de Justicia, pero no, hoy no. Es decir, eso lo prohíbe expresamente el Código del Notariado y su reglamento. Solamente el notario, mientras viva y mientras no esté suspendido o cancelado, no puede extender esas segundas o ulteriores copias, sino que tiene que ser siempre el notario. La Contraloría del Notariado no tiene ninguna facultad para extender certificaciones o segundas copias. Ya ahorita a colegas muy amigos, muy cercanos y muy influyentes dentro del notariado hondureño, les hemos negado por escrito siempre y con fundamentos esas peticiones, porque no es posible que sigamos cometiendo el error de que cualquier persona particular ande con una escritura pública que es de su propiedad, por ejemplo, y entonces, ¿y qué más puede hacer? No sabemos qué más podría hacer. ¿Qué pudiera hacer? Entonces, ahora no. Es decir, todo estamos respetando artículo por artículo de lo que nos señala el Código del Notariado y su reglamento. Así es como debe ser. El Poder Judicial de Honduras, en otras temáticas, continúa impulsando el Servicio Nacional de los Facilitadores Judiciales. Al respecto, nuestros compañeros de la Dirección de Comunicación Institucional le presentan este informe. Conozca más de ellos. El
El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales contribuye a la necesidad de reforzar el acceso a la justicia y el derecho de las personas a un ambiente de paz y seguridad, con presencia en 214 municipios del país, lo que representa un 72% de cobertura en relación al total. Las y los facilitadores judiciales constituyen un aporte a la administración de justicia, lo cual se hace apreciable fundamentalmente en la convivencia de ambientes pacíficos y armónicos en las comunidades. Le doy gracias al Poder Judicial porque a través de su programa de facilitadores judiciales han venido a descongestionar nuestros juzgados y aparte de eso, pues hay más acceso a la justicia, sobre todo a estas comunidades más lejanas como ser la Montaña de la Flor y sus tribus de la tribus tolupanes. Ahora ellos se ahorran tiempo y se ahorran dinero para poder conducirse al municipio y por medio de sus facilitadores judiciales hay resolución de conflictos en estas comunidades. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales disminuye la conflictividad, aumenta el acceso a la población vulnerable, incorpora a la mujer promoviendo estrategias de igualdad y equidad, contribuye a que la población atendida acceda a la justicia y a la resolución de conflictos sin recurrir en gastos económicos. Descongestiona a los juzgados y la policía. Sensibiliza a operadores de justicia como servidores públicos. Fortalece las instituciones que administran justicia. Impulsa a romper el miedo en la interposición de la denuncia que afecta a las mujeres. Promueve el reconocimiento por parte de las autoridades hacia el servicio y vincula a los jueces de paz con las comunidades. Gracias al Poder Judicial por traer este servicio de facilitadores judiciales. Ha servido tanto y al apoyo de la abogada Tania del juzgado de Orica por darnos este respaldo, decimos nosotros, o este servicio de que nosotros, verdad, a veces podamos, verdad, ayudar a la gente, pero primero capacitándolos por parte del Poder Judicial con el apoyo de la abogada Tania y sus seguidores, nos han capacitado para nosotros pues, poder ayudar a nuestras comunidades. Los facilitadores judiciales son líderes de sus comunidades, quienes voluntariamente se encuentran al servicio de la Administración de Justicia y sirven como enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia, promover una cultura de paz y fortalecer los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos para mantener la convivencia pacífica. Respecto con los facilitadores judiciales, siempre hemos trabajado de la mano, tanto como la abogada Flores, como con ellos siempre hemos trabajado bien organizado en ese tema. Son de mucha ayuda para nosotros, siempre nos ayudan en lo que es la denuncia. A veces hay denuncias que no llegan donde nosotros porque ellos la resuelven en sus aldeas y eso es de mucha utilidad para nosotros como Policía Nacional. Los facilitadores judiciales apoyan al juez de paz en las actividades y diligencias propias de su función. Remiten casos al juez de paz e informan de situaciones que no pueden resolver por falta de voluntad de las partes o porque la ley lo prohíbe. Dan orientación, información y asesoría en temas jurídicos y administrativos a las personas que se lo solicitan. Realizan acompañamientos sin que ello signifique una pérdida de su tiempo de trabajo o de sus recursos económicos. Facilitan el acuerdo de las partes a través de las conciliaciones. Promocionan información jurídica y cívica a la población mediante charlas, facilitando a la ciudadanía el conocimiento de derechos y obligaciones. Y dan charlas en escuelas y colegios. Anteriormente, ¿verdad? El consejo directivo pues resolvía los problemas, pero habían muchos casos que no los podía resolver el consejo directivo. Se imagina que en ese tiempo la gente tenía que ir allá al municipio, a Orica, movilizándose desde aquí. A veces podía ser caminando porque si no tenía dinero para poder viajar, pues lo hacía caminando. Pero ya una vez que nosotros llegamos como facilitadores, pues ya la cosa fue cambiando.
El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, enmarcada en las 100 reglas de Brasilia, promueve las condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud sus derechos ante el sistema de justicia. Asimismo, contribuye a la seguridad ciudadana, la gobernabilidad democrática y los derechos humanos, mejorando los niveles de acceso a la justicia, especialmente en la población más desprotegida del país. Agradezco al Poder Judicial por haber traído la justicia a mi comunidad de lavanderos a través del Juzgado de Paz. En mi comunidad vivimos en paz gracias al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, NAP Comunidad Mo'o Pajal Tuís, al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. La justicia en las comunidades ya tiene un rostro. Nuestros organismos de seguridad y justicia trabajan juntos para combatir con eficacia a la delincuencia. El compromiso de todos es brindarle a usted y a la ciudadanía hondureña la tranquilidad que merece. Haga su parte, colabore con las autoridades, no se quede callado. Llame al 911 y denuncie. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar nuestra plática con el doctor abogado López Sanabria, le recuerdo, fiel televidente, que usted tiene una cita los días viernes desde las 9 hasta las 10:30 de la mañana con Panorama Judicial Radio, a través de Radio Nacional de Honduras en las frecuencias 94.1 para la zona noroccidental y en la frecuencia 101.3 para la zona centro-sur. Panorama Judicial Radio por Radio Nacional de Honduras los viernes de 9 a 10:30 de la mañana. Es importante, abogado José Antonio López Sanabria, conocer las 3 personas que encabezan la Contraloría del Notariado, usted que funge como director, pero ¿quién más lo acompaña en esta importante labor? Sí, es importante señalar, previo a esto, que la Corte Suprema de Justicia nos lo dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Argueta Pérez, que les había costado muchísimo. Por eso es que se mantuvo tanto tiempo acéfalo esta Contraloría, porque encontrar a los miembros contralores, incluyendo a su director, para que siguieran con este funcionamiento de la Contraloría del Notariado y le dieran el perfil que se merece, ¿verdad? Es decir, y el engrandecimiento, por ende, del Poder Judicial de Honduras. Por eso me acompañan la abogada Consuelo Williams y la abogada Emily Jawit Medrano. Entonces, entre los 3 hacemos un equipo y ese equipo está siempre atento a todos los requerimientos que nos hacen los notarios o personas en particular cuando presentan también denuncias contra los notarios, porque sabemos nosotros siempre no pretendemos desconocer eso jamás y decir que hay problemas, como en toda profesión, siempre hay problemas en el ejercicio del notariado. Entonces nos toca muchas veces que requerir a notarios por mala praxis. Es decir, a la falta de ética profesional. Por eso es que también tenemos esa obligación. Y por eso, al respecto, yo quiero que se me permita en este momento leer, sí, para que la ciudadanía, el notario
el Poder Judicial de Honduras en su conjunto y todos puedan conocer de esto. Mire, el artículo 1 del Código del Notariado dice: la organización y el funcionamiento de la institución del notariado, así como los deberes y derechos y responsabilidades del notario, se regirán por las disposiciones contenidas en el presente código y su reglamento. Entonces, de ahí depende todo. De ahí leemos el artículo 74 del mismo Código del Notariado, que nos señala las responsabilidades de la Contraloría del Notariado. Dice, artículo 74, lo leo literalmente para que lo vean. Créase la Contraloría del Notariado como un órgano ejecutivo dependiente de la Corte Suprema de Justicia, la que debe ejercer las funciones de orientación, dirección, inspección y vigilancia del ejercicio de la función notarial. La función notarial es aquella que ejercen los notarios, ¿verdad? Y es decir, la que señala todos los actos y contratos que son sometidos por los ciudadanos bajo la responsabilidad del notario, y para que crean perpetua constancia en su protocolo, para que puedan dar fe ellos de todo lo que han visto y se les ha sometido a su intervención como notarios, para que esto luego después surta efectos frente a terceros cuando deba inscribirse en los registros correspondientes. Llámese registro de la propiedad, registro vehicular, registro de las personas, etc. Al respecto, ¿qué más introducciones se le hacen a los estudiantes en la impartición de sus labores? ¿Se les dice cómo se sella? ¿Este tipo de ejemplos también se les da? Siempre tenemos, cuando nos reunimos allí a ellos en el salón, entonces tenemos ya preparado el espacio de lo que se llama tecnológicamente un data show, para pasarles a ellos la historia del derecho notarial, cómo empezó desde en tiempos romanos, y entonces luego también tenemos protocolos para que ellos los puedan tener a la vista, puedan conocer los protocolos, porque durante estuvieron en su clase allá en las aulas universitarias, no conocieron un protocolo seguramente, y entonces allí sí ya los miran, que deben tener un orden correlativo desde el primero hasta el 100 de los instrumentos, que deben tener los folios, que cada folio tiene que ir con su número, que cada otorgante debe poner al final de su escritura pública que ha otorgado frente al notario su firma y su huella digital y todo eso. Entonces todo eso se les señala. Se les da una visita también por el departamento de la inspectoría notarial, en donde los inspectores ejercen un papel muy importante frente también al notario, porque ellos, por ejemplo, ahorita tenemos una tarea muy delicada, que estamos recibiendo los protocolos del año anterior, porque el código nos señala que el protocolo del año anterior, los notarios deben depositarlo en la Contraloría del Notariado durante los primeros 3 meses del año siguiente. El año siguiente es el 2019, entonces el del 2018 tenían que entregarlos al 31 de marzo de este año. Entonces hemos estado en eso. Entonces ayer justamente tuvimos la visita de una escuela de Derecho de Telatlántida. Entonces les hicimos un recorrido por todas las instalaciones para que vayan a conocer, incluso in situ, el archivo de protocolos, donde están todos los protocolos de todos los notarios del país, incluso de los cónsules que ejercen la función notarial, que están domiciliados en Honduras. Abogado José Antonio López Sanabria, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora de programa. Yo agradezco muchísimo al Poder Judicial, en primer lugar, la distinción con que me ha honrado al nombrarme como director de la Contraloría del Notariado. Y a ustedes también como Relaciones Públicas del Poder Judicial de Honduras, para poderle dar a conocer a la ciudadanía en general, al notariado en particular,
y a la misma Corte Suprema, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de nuestras funciones. Así es, muchísimas gracias. A todos ustedes, fieles televidentes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otra temática de interés. Que estén bien.